Hola, mi nombre es Roberto Ángel Girón Torres, soy alumno de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac de Cancún, y para la actividad del día de hoy vamos a realizar un análisis del contenido del cuento de Casa Tomada del autor de Julio Cortázar. Eh, a grandes rasgos la historia trata de dos hermanos, Irene y su hermano, que nos hace entender el cuento que somos como propiamente ese protagonista. Entonces, eh, lo que da a entender el autor es que ambos hermanos son muy unidos, y lo que cuenta es la monótona rutina de ellos dos a lo largo del desarrollo del mismo. Y esas dos personas ya son personas mayores, tienen como 40 años, y siguen viviendo en la casa familiar, que para mantenerla viva y en buen estado realizan sus acciones de limpieza y conservación del mismo. No obstante, lo consideran como un refugio hacia lo que sucede allá afuera, y ellos viven en un permanente estado de confort. La hermana Irene tejiendo y su hermano leyendo su colección francesa de libros, que era las cosas que más les gustaba hacer. Aparte de que a lo largo del trayecto vemos cómo se va desarrollando el complejo de gustos hacia la rutina de cada uno y cómo se van interrelacionando uno de otro. Entonces, en un cierto día, el, el actor principal de este cuento, que es propiamente el hermano de Irene, es al ir a una parte de la habitación escucha murmullos que no sabía de qué habitación venía, y son casi como susurros que hacen que los hermanos entren en una tensión, ya que no sabían qué generaba esos ruidos o escándalos. Entonces escuchaban como que se arrastraban sillas o pisadas o cosas así, y lo que hacen es detectar en dónde se originaba eso y de cierta manera empezar a aislar esa zona. Entonces, el núcleo de la historia se desarrolla en cómo los hermanos empiezan a vivir con eso que estaba pasando en la casa. Eh, no sabían qué era, ni quién era o qué era. Y esto hace de que se genere una situación de tristeza y anhelo entre ellos. Y cómo los hermanos empiezan a interrelacionar con las cosas que tenían, porque hay algunas cosas que estaban en otros cuartos que habían bloqueado, y se empezaban a desprender poco en poco de ellas, de sus rutinas que le gustaban hacer. Entonces, en el ápice de la historia se describe cómo en un instante, al querer ir a la cocina por un té o algo así, eh, empiezan a oír cómo los ruidos se vuelven más fuertes, como si la posesión estuviera avanzando propiamente, porque así se da a entender que es como si la casa estuviera poseída. Y entonces el refugio, que para ellos fue a lo largo de toda su vida, ya no era como tal algo seguro. Y describe cómo esa amenaza que ejercía un poder mayor al empezar a escucharse en todas las demás habitaciones, a orilla al que los autores, tanto su hermana Irene como el actor principal, abandonen la casa sin nada. Estaban tan arrinconados que hasta eso llegaron. Entonces, a lo que nos dejó es que el narrador, que es el propio hermano de Irene, y la propia Irene, abandonen la casa sin nada en la mano.
Y lo que nos hace ver es que al final tanto el narrador, que no conocemos su propio nombre, que es el protagonista por así decirlo, como los hechos del interior de la casa a lo largo que lo que va sucediendo a lo largo de días, desde su perspectiva, como este hombre de 40 años que vive con su hermana y que es un hombre limpio porque les encantaba la limpieza, muy cuidadoso y amante de la literatura francesa, al final tira las llaves por una alcantarilla para que nadie pueda volver a penetrar en el interior de la casa que ahorita está tomada. Por el otro lado tenemos a Irene, que también es la coprotagonista de este cuento, y la propia hermana del narrador, que la describe como si tuviese un carácter dulce, amable y que le encanta tejer. Es su pasatiempo principal y por tener ese pasatiempo le da una pinta de que le gusta mucho estar en la soledad y en el silencio. Y al parecer podría considerarse alguien bella porque rechazó otras dos propuestas de matrimonio anteriormente por lo que dice el narrador. Y por lo que nos da a entender, al menos a mí me da a entender el contexto de la narración misma, es que la cosa aquí entre Irene y el narrador pues va más allá de una relación misma de hermanos, o como si fuese algo de una pareja convencional y no tanto como una hermandad, por así decirlo. Por último, si quieres, al saber la escuela a la que pertenece este autor, la perspectiva de cada persona al intentar entender este libro puede ser muy variada. Al menos de primera instancia lo que yo entendí fue que la casa puede ser de cierta manera como el vientre materno, ¿no? Durante 9 meses estamos ahí sin preocupación de la vida, creciendo, desarrollándonos y viviendo. Pero llega un cierto punto en que todas esas cuestiones desconocidas pues hacen que nazcas, o sea, todos los procesos fisiológicos que pasan al final del embarazo y lo que sea que suceda al final del embarazo, que es otro tema, pues te expulsa de cierta manera para que ya afrontes la realidad del vivir propiamente. Porque al final los dos autores se van sin nada de la casa. Todas sus riquezas que tenían, el confort, se quedó ahí atrás y tuvieron que empezar de nuevo. Y pues la llave que tiró al final podría representarse como la libertad misma. Y más que nada esa es como que la mayor referencia que yo entiendo de ese libro. Y también hay otros elementos como que destacaban mucho la puerta de roble que estaba en la casa, que la describían que era una puerta grande, ancha, que separaba a los hermanos en algunos momentos del día, pero también simbolizaba el como una prisión, como un encierro y como propiamente una parte del exilio hacia lo que es el mundo. Y en ese tiempo el contexto histórico de la propia Argentina, que es donde se desarrolla esto, concretamente en un poblado de Chivilcoy, en la Gran Buenos Aires, como ese aislamiento que tenían esos hermanos en un momento de conflicto donde el país estaba en una inestabilidad, esa puerta era su escudo para protegerse de cierta manera lo que acechaba en el exterior. Y pues al final esto es lo que me dejó
a mí el libro. El cómo tenemos que afrontar ya sea algo inevitable o también por el otro lado es cómo los autores, en vez de proteger su zona de confort, su lugar de nacimiento y otras cuestiones, prefirieron huir ante la adversidad y no luchar por aquello que ya tenían y los hacía, pues de cierta manera, estar bien con ellos mismos. Entonces podemos tener el hecho de cómo las cosas externas nos hacen de que busquemos otras alternativas para buscar un mejor camino, o la otra perspectiva de cómo las cuestiones que ocurren en el día a día hacen que nos rindamos para no poder obtener o defender lo que ya tenemos. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.